Señora Presidenta, señores congresistas, recién ha entregado el día de hoy el documento. Es un documento bastante voluminoso, tiene 173 páginas. Estoy seguro que casi nadie lo ha leído. Y he pasado rápidamente sobre el documento para tratar de ver de qué se trata. Y hemos escuchado una versión sintética del documento por parte del presidente de la Comisión. Con eso, lo que menos que podría hacer este pleno es pronunciarse, a menos que aquí simplemente ya haya una acusación previa y no se pronuncie sobre un contenido. Pero sobre el contenido que se ha presentado, realmente es yo tengo varios años en el Parlamento y es primera vez que escucho una fundamentación tan endeble. Esta es una manera de darle una bendición a Ollanta y a Nadine Heredia, porque es generar una acusación tan endeble que se cae en un 2x3. No tiene sustento. Además que viola todos los procedimientos, no tiene sustento. Empecemos por los procedimientos. En los procedimientos está primero personas que están acusadas y no están convocadas, no ha cumplido el debido proceso. En los procedimientos prácticamente los delitos son señalados como suposiciones a ser comprobadas luego. No hay ni siquiera una prueba específica de un delito, hay suposición de que la persona usurpó porque le invitaron e hicieron otra cosa de lo que debía hacer, o un trámite de dónde estaba la posible usurpación. Y todo el delito central que se está planteando es usurpación de funciones. ¿Qué documento ha suscrito Nadine Heredia para hacer usurpación de funciones? ¿Porque se paró delante o detrás del presidente de la República y usurpó funciones? ¿Porque tuvo un lío político con un presidente del Consejo de Ministros diciendo que él no podía decir la cuestión de las alzas de salarios y el presidente del Consejo de Ministros renunció porque ciertamente era un conflicto político? ¿Está usurpando funciones sobre un conflicto político en el gobierno? Hablar y tener tono de presidenta no quiere decir que estaba usurpando función de presidenta. ¿Qué documento ha firmado la señora Nadine Heredia para usurparla de funciones? No hay documento. Con esto, señora Presidenta, se quiere de repente tapar, no sé, sin quererlo, los 3 millones de dólares que están comprobados. Eso sí está comprobado. Todas las conexiones que tiene en la corrupción el grupo que está vinculado a Ollanta está comprobado. Inclusive que hay un personaje en este documento, hay un personaje del entorno de Humala, amigo de Humala, que aparece, que estuvo aquí investigado por el Congreso y que no lo investigaron, que ha estado vinculado a los servicios de inteligencia de los altos mandos militares, y aquí aparece como inocente. Le declaran la inocencia en lo que él estuvo investigado por el Congreso, casi de costado. Ya, eso es muy extraño, señora Presidenta, señores congresistas. Hay unas cosas extrañas en el documento, porque si uno empieza a ver detalle por detalle, y cada uno de los casos que rápidamente uno ha podido ver o que uno ha podido escuchar, ¿en cuál de los casos hay una prueba que nos traen contrastada con la persona? Dicen que hay un documento que de repente circuló y que no circuló, pero que todavía consta. ¿Eso qué prueba de qué es? Dicen de que viajó y se puso delante de la persona que debía hablar y así estaba usurpando la función presidencial. ¿Eso es usurpación? ¿En qué lugar del mundo? ¿En qué proceso legal? ¿En qué proceso de denuncia constitucional o denuncia política o denuncia penal? Eso no es nada. No hay documentación. Inclusive lo que quieren decirle al exministro Carlos Herrera Descalzi, un hombre probo, un hombre digno, que hubo un papel que firmó, que no firmó, que pasó, que no pasó. Señora Presidenta, la señora Nadine Heredia firmó un contrato. Hay una investigación en curso sobre el tema del gasoducto Surandino. Ahí sí hay una investigación fuerte, firme, que ni siquiera se menciona en este documento. Ahí sí hay material, ahí sí hay indicios que tienen que investigarse a profundidad para la decisión del otorgamiento de la buena prueba del gasoducto Surandino. Y eso se está viendo en una comisión de este Congreso. Pero lo que dice este informe no es nada, absolutamente nada, ni sobre eso ni sobre otros casos, en los cuales ciertamente hay materia para que pueda ser denunciada en su momento la señora Nadine Heredia. Pero en estos casos, en lo que está presentado acá, que con su amiga viajó,
que le dio una tarjeta, inclusive lo de la tarjeta que tantas veces se ha hablado ni siquiera está investigado a fondo aquí, que fue uno de los temas con los cuales empezó las discusiones sobre Nadine Heredia, que tiene que ver con sus comienzos. Tiempo adicional. Una tarjeta donde justamente ahí está vinculado a todo el escándalo de Odebrecht, a todo el lavajato. ¿Por qué no tiene vinculación este informe con el lavajato? Las conexiones que ha habido de los gente que participó, los empresarios que vinieron, los dineros que circularon, las tarjetas que hubieron, las personas que se conocieron entre ellas, los vínculos, eso ni siquiera está descrito, ni siquiera se han dado el trabajo de resumir lo que ya está resumido en los periódicos sobre ese punto, y que sí lleva a una pista a decir, aquí hay algo extraño en el manejo de los recursos, y si salen 3 millones de dólares por ahí y otros millones de dólares por allá, hay algo más extraño todavía que se puede hilar para decir, hay materia suficiente para poder denunciar. Aquí son presunciones de hipótesis de usurpación. Y yo insisto, ¿cuál es la usurpación? Pararse delante del presidente y decir, yo soy la presidenta. Entonces, que la denuncien porque en una oportunidad le tomaron una foto volteándose la espalda al presidente de la República. Entonces se sentía la presidenta. ¿Por eso la vamos a denunciar? Le estamos haciendo un favor a quienes ciertamente no solamente traicionaron lo que el pueblo esperaba de esa votación, sino hicieron una gestión de gobierno que tiene que ser investigada profundamente por los elementos que ya están apareciendo por todos lados y que un proceso mal llevado los puede convertir fácilmente en una víctima. Un documento así no dura 2 meses en un proceso investigativo en el Poder Judicial. Y la Fiscalía va a decir, señores, ustedes que han investigado, no tiene materia, no hay fundamento en ninguno de los casos. Señalado el caso de Carlos Herrera, podemos señalar otros casos más. Todos se basan en decir si hubo una intención de usurpar. El caso, por ejemplo, de los temas de las compras de armas. Los temas de la compra de armas, veamos ese caso, que tiene que ver con un digno expresidente del Consejo de Ministros. Perdón, es ministro de Defensa. Pero en el caso de la compra de armas, ¿acaso se menciona que las principales compras de armas que se ha hecho durante el gobierno de Ollanta fue donde él fue delegado militar? ¿Dónde se compró más armas en el Perú en los últimos años bajo el gobierno de Ollanta? Sí, para que pueda terminar con el sistema. En Rusia, en Francia, ¿y dónde más? En Corea. ¿Eso se menciona? No. ¿Se investiga? No. ¿Se plantea que hay algunos indicios extraños ahí? ¿Se iba a comprar de aviones tucanos, se dejó los tucanos para comprar los aviones coreanos? ¿Qué pasó? ¿Había alguna conexión? No hay ninguna conexión. Todo eso es público. Yo no estoy aquí dando una información nueva. Todo eso es público. Pero eso ni siquiera está señalado como pista de investigación, como posibilidades de responsabilidad. Todo el tema del satélite que nos iba a seguir dando información cotidiana de lo que pasaba. ¿Algo se menciona sobre eso? ¿El satélite francés? Tampoco se menciona. Yo en tema también estuve en Francia. Entonces, los elementos que ya existen en la opinión pública, en el país, en denuncias, en investigaciones que están en curso o que son señaladas, ni siquiera se hace una pista para vincularse con ellas. Aquí todo está en la palabra usurpación de funciones. Sí, para que pueda terminar con el sistema. Se creyó presidenta. La primera que entendió eso fue la revista Hola, que le sacó una carátula a la señora Nadine Heredia como si fuera la nueva dama primadona que había nacido en el Perú. Entonces se creyó que era la presidenta, se creyó que era... Y el Alan García hábilmente le dijo la pareja presidencial, entonces generó esa imagen de que ahí estaba el conflicto. Y ciertamente ella creyó que podía ser una figura política. Y los gestos individuales no son necesariamente usurpación de funciones, son intenciones de prepotencia, de abuso de poder, pero sí tienen que ver con otros elementos que no están señalados. Por eso me parece, señora presidenta, que lo que debería ocurrir más bien, más aún con el resumen que nos ha presentado el congresista, que es todavía más limitado que lo que está en el documento, lo que debería haber es que se nos dé por lo menos una semana para estudiar el documento, para que todos los congresistas lo podamos leer a cabalidad y podamos venir a una siguiente reunión para discutir y preguntarle a la comisión
con cosas bien concretas sobre tales puntos, qué cosa tiene de verdad en fundamento.